Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 26 de marzo del año 2021, en que el día de hoy vamos a tener nuestra 12ª videoconferencia ininterrumpida en estos últimos 10 meses. Quiero aclarar que para mí es un día especial porque nuestro conferencista del día de hoy inauguró las conferencias en Médicos Unidos el día 8 de mayo del año 2020. Es emocionante para mí, es un poco sentimental ese momento, y entonces quiero darle la bienvenida al doctor y académico Arturo Perea Martínez. El doctor Arturo Perea es médico pediatra, hizo subespecialidad en medicina interna pediátrica, es coordinador de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría, está como dirigente y autor de la Alianza por una Óptima Nutrición Materno-Infantil, es profesor de pregrado y posgrado en pediatría en la UNAM y también es expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría. El tema que va a tratar el día de hoy es la anticiencia como amenaza de la salud pública. Adelante, Arturo. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Eduardo Lara, amigo nuestro. También quiero agradecer, por supuesto, a la Academia Mexicana de Pediatría y a Médicos Unidos por la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes en este foro virtual que nos permite hacer cosas que, de no haber existido la ciencia, créanme que difícilmente podríamos hacerlo, y lo voy a explicar más adelante. Siempre hablamos de temas como que podría yo entenderlos en tres formas, ¿no? Temas que son disertados, que contienen la experiencia que el conferencista ha logrado a lo largo de su trayectoria y nos brinda la oportunidad de conocerla. Otros temas son temas en donde el disertante ha hecho una revisión y nos actualiza. Y creo que este tema que el día de hoy voy a cubrir es un tema de esos que nos permite la circunstancia, el reflexionarlos. Y en ese sentido, creo que es un tema de reflexión y espero poder contextualizar a todos para que al final pues haya comentarios, observaciones, porque pues cuando se trata de temas de reflexión es cuando más existe diversidad de opiniones que al final enriquecen a todos. La anticiencia como amenaza a la salud pública. Esto me llevó en primer lugar a recordar el concepto de lo que es la ciencia. Y yo creo que todos lo tenemos claro, pero pues vale la pena dentro de los muchos conceptos que pueden encontrar en la literatura, quedarse con alguno. A mí me gustó este de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y me gustó simple y sencillamente porque está muy bien hecho y porque creo además que en México se hacen cosas muy buenas. Y estos autores nos dicen que la ciencia es un conjunto de conocimientos confiables, interconectados entre sí, que permiten comprender las leyes o principios que rigen los fenómenos del propio individuo y del medio ambiente que le rodea, no solo para conocerlos, sino también para prever su desarrollo futuro. Como todos sabemos, la ciencia no tiene cualquier conocimiento. El conocimiento que avala la ciencia como tal deriva del pensamiento científico de un investigador, mismo que se tendrá que sujetar a desarrollar toda una metodología científica rigurosa que le permita comprobar si su observación como tal puede ser llevada al rubro de conocimiento y sujetarlo a la evaluación de todos los expertos y entonces avalarlo la ciencia como tal. De tal forma que la ciencia incluye dentro de sí conocimientos que tienen, entre muchas otras características, las siguientes. Son fiables,
son demostrables, son reproducibles, son sistemáticos, son universales, son verificables, son veraces y, por supuesto, se dan la autoridad de decir que tienen un nivel de falsabilidad. Esto quiere decir que aun y cuando hoy por hoy la ciencia vale un conocimiento, se da la oportunidad de decir que lo que hoy es cierto podría no serlo el día de mañana. Así que es una característica muy interesante de lo que es un conocimiento. Y la ciencia ha sido el vehículo de la evolución de las sociedades en el mundo. Y un gran ejemplo de todo esto es la revolución industrial en todas sus etapas. Sí, la ciencia es la base del conocimiento que rige lineamientos en política, en administración pública, en educación, en sociología, en salud y, por supuesto, en producción. Y entonces, coincidente prácticamente con los albores de lo que se considera la ciencia moderna, allá en el siglo XVIII aparece lo que todos consideramos hoy por hoy el inicio de la revolución industrial. Una revolución que cubre ya 4 y vivimos prácticamente la quinta etapa. Una primera etapa de mecanización, en donde las máquinas de vapor, la energía hidráulica y la mecanización dieron pauta para mejorar la producción. Una segunda etapa en donde la electricidad jugó para la producción en masa, en cadena de montaje y electricidad misma. La tercera etapa en informática, que con mucho nos permite hacer lo que hoy estamos haciendo, con la automatización, tecnologías de información y de comunicación. La época del día de hoy, la smartización o digitalización, el Internet de las cosas, las nubes, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica incipiente. Y la que ya está en tránsito y que algunos cirujanos seguramente dirán que ya la viven, la industria 5.0 o la etapa 5.0 de la revolución industrial, que está representada por la robotización, cuyo objetivo, dicen los autores, es la formación de equipos entre los robots y los humanos para desarrollar el máximo potencial de ambos. Es decir, la ciencia da pie para la evolución. Y claro, todos podríamos decir que la ciencia ha tenido costo, un costo que se observa en el antropoceno, un costo que se observa en términos generales de los recursos no renovables, un costo que se observa seguramente en crisis en donde existe desempleo por el mal manejo de las políticas, de las máquinas y de todo ello que ha venido a sustituir el trabajo humano. Pero en realidad la ciencia ha permitido mucho más cosas buenas. Nadie puede denostar las aportaciones en el campo de la salud, en el campo de la física, en el campo de la ingeniería. Y esta ciencia se presume que desde que el hombre está en la faz de la Tierra comenzaba a observar los fenómenos que le rodeaban, pero como tal la ciencia moderna se presume inicia entre el siglo XVI, XVII y con mucho asentamiento en el siglo XVIII. Prácticamente son las aportaciones de Copérnico las que señalan el inicio de la ciencia formal y este periodo, bien conocido desde entonces, cierra prácticamente esa parte de los albores de la ciencia con las aportaciones de Isaac Newton. Pero dentro de estos dos grandes personajes de la ciencia moderna, tendríamos que destacar también las aportaciones de Francis Bacon, quien tuvo a bien ofrecer las bases de lo que hoy conocemos como método científico. Y esto evidentemente lo debemos de tomar en cuenta porque prácticamente han pasado siglos y su propuesta sigue vigente, y no solamente vigente, sino que además sigue siendo optimizada, pero no modificada. La contraparte natural que existe en la especie humana hizo que en la misma temporalidad en que estamos hablando que inicia la ciencia, aparezcan personajes en la historia que objetaron lo que estaban asegurando los científicos. Probablemente es Thomas Hobbes quien, como filósofo y escritor, se mostró como escéptico
del método científico al considerar que era insuficiente para que a través de este proceso se pudiese conocer de manera completa la naturaleza del mundo y del propio individuo. Juan Jacobo Rousseau, escritor francés, en el discurso sobre las artes y las ciencias, señaló ya para entonces avanzada la propuesta de la ciencia que revalidarla o reivindicarla conduce a la corrupción moral. Y aquí tendríamos que hacer un señalamiento para más adelante explicar por qué Rousseau hace esta aseveración, y creo que no estaba lejos de una realidad que hoy por hoy se sigue observando. ¿Qué era lo que señalaban estos personajes? Señalaban que el principal obstáculo para aceptar la ciencia como el vehículo que describiera la naturaleza humana y de la naturaleza era su reduccionismo, tratando de decir con esto que habría muchas cosas en el propio individuo y en la naturaleza misma que la ciencia jamás podría explicar. Y aquí es donde vienen las reflexiones. Seguramente hoy por hoy hay personas que me están escuchando que estarían de acuerdo en que hay cosas que la ciencia, por lo menos hoy, con la tecnología desarrollada, no puede explicar. No solamente los filósofos, no solamente otros científicos, sino hasta los artistas como William Blake se mostraron un tanto antagónicos a la propuesta de los científicos. William Blake incluso, a través de su obra pictórica, dibuja a Isaac Newton en una forma, como ven en la extrema inferior derecha, en la que trata de demostrar que un científico, en este caso Newton, tiene una rigidez de observación solo hacia las ciencias. En ese pliego que vemos en la parte de abajo, quienes interpretan la obra de Blake dicen que trata de demostrarlo como siempre viendo hacia abajo y deja de ver otras cosas a su alrededor por seguir las bases de la ciencia. Se presume que todos estos personajes son los que dieron base a la historia de lo que hoy llamamos la anticiencia. Y la anticiencia, según la literatura, es un conjunto de actitudes que implican un rechazo a la ciencia y al método científico. El punto de vista anticientífico no acepta la ciencia como un método objetivo que pueda generar un conocimiento universal. Y aquí aparece, de acuerdo con este autor Halton, nuevamente Juan Jacobo Rousseau, quien siendo este francés un poco más conservador, dice que personajes como Copérnico, como Newton, etcétera, podrían ser considerados personas útiles para la humanidad por todo su conocimiento y aportaciones. Incluso llegó a decir que las ciencias no necesariamente son malas. Sin embargo, establece, y lo pongo con rojo, que los científicos pueden cultivar las ciencias para un gran beneficio humano, pero que la corrupción de la moralidad se debe principalmente a la mala influencia de la sociedad sobre los científicos. Y más adelante veremos ejemplos de esto que no son de ese tiempo, sino que han tenido una universalidad y un alcance hasta nuestros días. Recuerden, la corrupción de la moralidad se debe principalmente a la mala influencia de la sociedad sobre los científicos. Y así, parecería entonces que la direccionalidad que vemos en esta imagen tendría que ser contraria, pero resulta que la economía influye en la ciencia, la cultura influye en la ciencia, la política influye en la ciencia, la religión influye en la ciencia, la ideología influye en la ciencia, la comunicación, la sociología y muchas ramas más. Pensemos, por ejemplo, en este personaje que todos recordamos, que tenemos a la extrema inferior izquierda caricaturizado. No le importaba el calentamiento global. El cambio climático para él no era prioridad. De hecho, se reunió con grupos antivacunas para tratar de protagonizar en ese sentido. O veamos, por ejemplo, la extrema derecha, con todos los que vemos, no a las vacunas contra el COVID, no a la mascarilla contra el COVID. Lo que es peor aún, el tema de políticas en donde toman a la pseudociencia como parte básica de su religión, hablado así como su elemento de hablar en público, con sus supuestos argumentos que distan mucho de la ciencia. Y por supuesto la Iglesia Católica ha sido
etiquetada por muchos como anticiencia. Sin embargo, tendría que haber un equilibrio en la reflexión cuando vemos que muchos de estos personajes de esta lámina, desde el propio Newton hasta el doctor Collins en la parte extrema derecha en el penúltimo cuadro, quien fue describió el genoma. Entonces, todos ellos profesaban su creencia en el cristianismo, y eso no hacía que la religión obstruyera a la ciencia, si bien es cierto que seguro hay tendencias. ¿Cómo ve Gary Novak, un oftalmólogo, a la anticiencia en el siglo XXI? Pues la considera como un riesgo para la salud y para el desarrollo, y da sus argumentos. Él dice que en la última década ha existido un notable aumento en las actividades contra las ciencias. Y vean ustedes los temas, especialmente en las áreas del cambio climático, en la contaminación del aire y esto, en los productos químicos sintéticos. En las biociencias, las vacunas y los programas de vacunación, la edición de genes, los cultivos modificados genéticamente y otras biotecnologías se han convertido en el objetivo de estos individuos anticiencia. Los activistas contra la ciencia vincularon además contra esta enfermedades como el cáncer, el autismo y otras entidades degenerativas de orden neuropsiquiátrico. Incluso gobiernos populistas promulgaron restricciones de presupuesto a las áreas de investigación, y tenemos ahí en la lámina algunos países que son ejemplo, y yo no listaría tampoco el nuestro. Existe entonces, hoy por hoy, de acuerdo con Gary Novak, preocupación de entrar en una nueva era de posverdad, lo que podría significar una expansión de los ataques a la ciencia y a los científicos. Esto quiere decir que la incidencia que pueden tener estos grupos de activistas puede llevarnos al terreno en donde por intereses políticos, económicos, sociales y de todo tipo, la ciencia no valga. Y yo creo que muchos hemos vivido este ejemplo. Veamos, por ejemplo, también el movimiento antivacunas. Este se ha convertido en una fuerza que era marginal a una condición crítica, hasta un punto en el que ha afectado realmente a la salud pública. Peor aún en nuestro tiempo, porque domina el Internet en cientos de sitios web en donde se genera una desinformación brutal, y además esa condición se amplía en las redes sociales y en los vínculos políticos que hacen con movimientos populistas. ¿Cuáles son las afirmaciones que leemos en torno a esto? Que las vacunas pueden causar autismo o enfermedades crónicas, que las vacunas no están reguladas y no se someten a pruebas de seguridad adecuadas, que las vacunas contienen ingredientes tóxicos, que los padres deben hacer valer su libertad de salud y que existe una conspiración entre los organismos reguladores y los fabricantes de vacunas para promover las vacunas a un público que no está prevenido de conocer la verdadera esencia de estos biológicos. Y esto nace, como todos saben, de aquel artículo publicado por Wakefield en 98, en donde, guiándose por observaciones infundamentadas, que incluso valieron muchas notas a la revista Lancet, señalaba que el autismo se estaba asociando a la vacuna triple viral. A pesar de todo esto y a pesar de que la propia revista se retracta, el daño de Wakefield ya estaba hecho, al grado de que 2019 en términos de datos ha sido malo para las vacunas, para las enfermedades prevenibles por vacunación, particularmente en Europa, en donde se han superado los 100,000 casos, y en Estados Unidos, donde también ha superado los 1,000 casos. Además, no solamente fue el tema de la vacuna triple contra sarampión, sino que hoy también vemos el impacto que ha tenido al negarse la prevención de vacunación contra la infección por virus de papiloma humano, y en algunos casos también muertes de niños por influenza en pequeñitos que no fueron vacunados a pesar de las recomendaciones. Ese es el impacto en salud pública que tiene la anticiencia. En el 2019, ante estos resultados, la Organización Mundial de la Salud enumeró que la vacilación ante las vacunas puede ser una de las principales amenazas para la salud mundial. Y ustedes dirán, bueno, el doctor Lara dice que estas sesiones de viernes pues son de nutrición. Y pues bueno, la anticiencia en el tema de la nutrición, y particularmente en una de las tres
condiciones que caracterizan la triple carga de malnutrición que afecta al mundo, también tiene consecuencias y les voy a demostrar por qué. Y es por eso que queremos tocar este tema y tendríamos que hacer algo como voy a concluir más adelante. La obesidad y el sobrepeso, según datos del 1 de abril del 2020 en la página de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que prácticamente se ha triplicado esta condición de obesidad desde 1975 a la fecha. Es decir, en 45 años se ha triplicado. En 2016 hay más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 con sobrepeso. Esto quiere decir que 1 de cada 4 individuos en el mundo de edad adulta tienen sobrepeso. Y de estos, más de 650 millones eran obesos. Esto quiere decir que prácticamente 1 de cada 10 individuos en el planeta tiene obesidad. El 39% de los adultos mayores de 18 tenían sobrepeso en 2016 y 13% eran obesos. Es como se cierra. La mayor parte de la población mundial vive en países donde estas condiciones matan más que el bajo peso. Es decir, hoy han venido a superar el número de muertes que los que provoca la desnutrición, y eso lo vemos en nuestro país. Y desde el punto de vista de la pediatría, para el 2019, 38 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso o obesidad, lo cual habla de que no hemos hecho una estrategia política sabiendo que los orígenes de la obesidad son en la etapa preconcepcional y en la etapa gestacional, es decir, no hacemos una medicina predictiva. Y que más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años de edad tenían sobrepeso o obesidad en 2016. Recordemos que la obesidad se puede prevenir. El tema para nosotros es un poco más delicado porque cuando uno lee estos artículos que dicen obesidad y cáncer y que dice que la obesidad ha aumentado, como ya lo mencioné, y que además la tendencia se mantiene, alarma que estudios epidemiológicos describen que la obesidad es un factor de riesgo de 1.5 a 3.5 veces, aumenta el riesgo de cáncer, de todo tipo de cáncer. Y si nosotros vemos, por ejemplo, que hoy por hoy conocemos los mecanismos subyacentes del aumento de riesgo de cáncer generado por la obesidad, entre los que se incluye el estado de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia consecuente, el aumento de factores de producción de factores de crecimiento, la biodisponibilidad que genera el tejido adiposo de hormonas esteroideas y las investigaciones más recientes que nos dicen que las adipocinas proinflamatorias inducen mecanismos de tumorogénesis. De hecho, les invito a que lean el tema de tumorogénesis fetal y sepan que el niño que nace con peso alto, ya en seguimientos de décadas en estudios de orden epidemiológico, demuestran mayor riesgo de desarrollar cáncer antes de que concluya la adolescencia. Y recuerden que hoy por hoy la adolescencia es la causa número 1 de orden biológico que está acabando con la vida de los adolescentes mexicanos. Cáncer asociado presumiblemente a tumorogénesis temprana. Vean ustedes en estas láminas, en la del lado derecho, en la extrema superior, cómo cuando el índice de masa corporal anda por arriba de 25, prácticamente todos los cánceres se disparan. Y arriba de la obesidad, pues prácticamente está detonado. Y hay que destacar que particularmente con sobrepeso, los cánceres de orden ginecológico están muy sacudidos. Y tendría que dar el dato que INEGI nos ha ofrecido de que la causalidad número 1 de muerte en mujeres mexicanas de 35 a 45 hoy por hoy es el cáncer y particularmente el cáncer mamario. Y lo pueden ustedes ver precisamente en la gráfica que les decía. Pero también nos traducen en obesidad y riesgo de cáncer que ante la no presencia de cáncer, la prevalencia ante la no presencia de obesidad, la prevalencia de cáncer se cae. Así que también el cáncer podría ser en parte prevenible. El otro tema es la duración de la obesidad y el riesgo de diabetes tipo 2. Y en este estudio, publicado ya prácticamente hace una década, se señala que entre más temprano aparezca la obesidad, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus será mayor. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de niños mexicanos con sobrepeso o obesidad que hoy sabemos que existen, presumiblemente harán una avalancha de casos de diabetes mellitus tipo 2 en etapas tempranas con mayor complicación. Y si vemos a la obesidad
como una circunstancia que contribuye directamente a cualquier tipo de mortalidad, nos daremos cuenta que entre más temprano aparece, el efecto que tiene, y entre más severidad tenga esta obesidad, el efecto que tiene será mayor para morir por cualquier causa. De hecho, aquellos estudios generacionales publicados hacia el final del siglo pasado decían que cualquier individuo que tenía obesidad disminuía 10 años su esperanza de vida y además iba a enfermar 20 años antes de morir de la patología que iba a acabar con su vida. Así es la obesidad. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros chicos? El tema que tenemos es de que la ciencia tiene condiciones observables y aquí me hace pensar directamente en Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué es observable el método científico y la ciencia? ¿Por su estructura? ¿Por su esencia? Yo creo que no. Uno de los mayores dilemas en la investigación es la ocurrencia de errores, los que pueden darse por efecto del azar o los que se pueden dar por el sistema, es decir, por el procedimiento. Existe un sesgo cuando en el curso de una investigación este sesgo por el sistema se da, ese error se da y no es un hecho aleatorio, es decir, no es por efecto del azar. Y vean ustedes que los sesgos más frecuentes y relevantes son aquellos que se deben al observador, es decir, el que mide. Sesgos a lo que se observa, es decir, lo que se mide. Sesgos en aquello con lo que se observa, es decir, con qué se mide. Y sesgos de cómo se describe lo que se observó, es decir, cómo analiza y cómo relata el investigador lo que midió. De tal manera que un sesgo puede ocurrir en cualquier etapa del curso de una investigación, desde que se planifica hasta que damos los resultados y la publicación de estos. De hecho, muchas veces vemos un título que no tiene nada que ver con lo que es el contenido del artículo, y esto evidentemente nos lleva a pensar si, como decía Juan Jacobo Rousseau, existe algún efecto de contexto que incide en el investigador para que nos ofrezca un supuesto conocimiento totalmente sesgado. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho edulcorantes no calóricos, y ayer platicaba un poco de este tema en un foro en especial de edulcorantes no calóricos, y les decía que nosotros tenemos este escenario. En el lado izquierdo, asociaciones que tienen prestigio como la Asociación Americana de Nutrición, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Americana de Diabetes, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que tienen posicionamientos muy claros de la utilidad y la no utilidad que no tienen los edulcorantes no calóricos, que es parte de nuestro trabajo del día a día. Pero también encontramos en la red, por ejemplo, en la revista Time, que habla del problema que tienen los niños con los alimentos que se ven edulcorados con este tipo de productos. Todos conocemos los que han sido aceptados y alados por organismos como la FDA en Estados Unidos, como la EFSA en Europa, por COFEPRIS en México, y así todos los organismos reguladores. Esta tabla de cortesía de la licenciada Santiago Lagunes, que ha disertado en estos foros, ¿sí?, nos describe de manera total lo que debemos de saber nosotros de los edulcorantes no calóricos para tomar una postura. ¿Quiénes los autorizan? ¿Qué dosis? ¿Qué es lo que hacen? ¿Su potencial? En fin, todo lo que pudiésemos nosotros saber lo sintetiza aquí la licenciada Santiago. Y además ella hizo una investigación que colaboramos todos los del equipo para evaluar en un programa integral en donde modificamos conductas alimentarias que suelen promover obesidad a través de algunas estrategias en las cuales teníamos que acabar con un problema que era el consumo excesivo de bebidas hiperenergéticas o de alimentos endulzados. De la casuística que se analizó, el 100% tenían consumo excesivo de bebidas hiperenergéticas. En el manejo conductual y de contexto que les dimos, se incluyó el uso de bebidas con edulcorantes en una concentración decreciente. Comenzamos, por decir algo, a una cantidad de agua, digamos 1 litro, le colocábamos un sobre, y a la siguiente semana le colocábamos 3/4 partes del sobre y después la mitad del sobre, hasta que le llevábamos a agua exclusivamente, y logramos que en 8 semanas el 92% de ellos, no, perdón, el 82% de ellos dejaran de consumir bebidas endulzadas.
Por la estructura de esta investigación, después de verlos cada semana y que les íbamos bajando el consumo de estas bebidas, los veíamos después cada mes y nos recayeron prácticamente más de la mitad de ellos, lo cual impactó evidentemente en su índice de masa corporal y en su circunferencia de cintura, aunque al final, acorde con el valor inicial, todos logramos bajarlos, tanto de circunferencia de cintura y el impacto inflamatorio que esto tiene, como también del índice de masa corporal. Pero nos recayeron en el consumo del dulzor, de tal manera que nosotros consideramos que los edulcorantes no calóricos podrían ser un recurso. Vean ustedes aquí en esta gráfica, señalado con rojo en grueso, en el lado izquierdo, vean las 8 semanas cómo se bajaron todas las malas conductas y en particular el consumo excesivo de bebidas hiperenergéticas, señalado aquí. Pero vean ustedes, como les decía, a partir de que lo soltamos, fue la conducta que más nos recayó y que tuvo efecto. Bueno, el tema nos llevó a proponer en esta publicación que ustedes pueden investigar en la red, aquí está la cita, establecer que estudios de máximo rigor y validez científica demuestran que los edulcorantes no calóricos son seguros incluso en la gestación, el amamantamiento, la infancia y la adolescencia, pero no necesariamente deben de ser prescritos. Tienen una indicación bien particular. No tienen impacto metabólico negativo ni positivo, es decir, un edulcorante no baja de peso a las personas, tampoco lo sube. Un edulcorante prácticamente no tiene actividad metabólica. Edulcorante solo endulza y disminuye que consuman azúcar en exceso. Ese azúcar que tiene que ver con balances energéticos positivos y que tampoco inducen a que tengan mayor consumo calórico y que sustituir las bebidas azucaradas por bebidas con endulzantes no calóricos reduce la ganancia de peso, mas no hagan que pierdan peso. Esto, insisto, no tiene ninguna actividad biológica. Y los posicionamientos de diferentes asociaciones coinciden con lo que vemos. Este estudio, que es un estudio controlado aleatorizado, es decir, un estudio que por sus características puede llamar la atención, contrastaba lo que nosotros creemos que debe de ser estudiado cuando evalúan los edulcorantes no calóricos en relación al efecto sobre la microbiota, por ejemplo. No lo comparan contra nada, solamente describen lo que hace el glucostebiócido, lo que hace sucralosa, lo que hace aspartame, lo que hace sacarina. En este estudio compararon qué hace el azúcar en el peso corporal y qué hace el azúcar en la conducta alimentaria versus 4 edulcorantes de bajo aporte calórico. Los autores declaran ningún conflicto de intereses, es decir, ninguno trabajaba con la industria porque esto se señala mucho por los activistas anticiencia. Bueno, pues estos autores en 2019 dicen, no tenemos nada que ver con nadie. Y en sus estudios revelan que el impacto que tiene el azúcar versus sacarina, sucralosa, dióxido A y aspartame es que el azúcar a 12 semanas de ese programa integral en el que se incluye como adyuvante el uso de edulcorantes no calóricos, mostró que cuando se consume azúcar se gana más peso. La sacarina alcanzó una cercanía y tuvo también significancia estadística, lo cual podría hacer pensar que este edulcorante no calórico tiene efectos metabólicos o efectos sobre la conducta alimentaria diferentes a los que tienen otros. Vean que el impacto con aspartame y glucostebiócido no lo alcanzó a ser significativo y en el caso de la sucralosa incluso bajaron de peso. ¿Cuál es la observación en este resultado? Pues que los edulcorantes no calóricos todos son diferentes. Así que cuando ustedes leen los edulcorantes no calóricos producen diabetes o producen disbiosis, tendría que decirnos el autor cuál de ellos es el que lo produce y cómo lo hace, pero no se puede generalizar. Y se les ha observado que inducen a que coman más. Bueno, en este mismo estudio evaluaron el comportamiento de los chicos que consumían azúcar y vean ustedes que tenían más tendencia a incrementar la cantidad de lo que comían versus los edulcorantes no calóricos, que ninguno de ellos tuvo ningún perfil de impacto positivo sobre la conducta y al contrario,
En el caso de la sucralosa, que tiene dos mecanismos de acción muy claros, cuando lo consumimos la sucralosa toca los receptores gustativos dulces y amargos, de tal manera que llega un momento que ese dulzor, como también va a la par con estímulo amargo, nos llega a causar hartazgo y lo dejamos de consumir. A diferencia, por ejemplo, cuando se consume azúcar que solo estimula receptores de orden dulce, o el aspartame que también solo estimula receptores de orden dulce, y por eso aparece aquí muy cercano al azúcar, porque seguramente ese orden fisiológico que tiene de activación de solo receptores dulces lo hizo destacarse por encima de los otros edulcorantes. Y el otro mecanismo que tiene la sucralosa es disminuir, estimular al GLP tipo 1 y el efecto de saciedad que este genera. Por eso tenemos resultados diferentes, pero hay que saber de esto. Entonces estos autores dicen, con edulcorantes no calóricos pueden lograr que el individuo gane menos peso y pueden lograr que coma menos. Y eso suena bien. Pero a la par existen otros estudios, como este, que es una revisión que nos señala que los edulcorantes no calóricos tienen implicaciones en el desarrollo de síndrome metabólico o tienen efectos sobre la cognición, de tal manera, de la cognición y la selección de alimentos, de tal manera que tienen efectos negativos. Cuando leemos el primer artículo y vemos esta imagen que nos describe el efecto de los edulcorantes no calóricos sobre la microbiota, la disbiosis que generan y el potencial efecto de resistencia a la insulina y potencial desarrollo de síndrome metabólico, encuentra uno muchos argumentos de parte de los autores. El efecto que tienen sobre los receptores gustativos y la conducta alimentaria y también sobre la proteína GP, también nos lleva a un terreno de pensar mecanismos a través de los cuales se puede motivar el que haya resistencia a la insulina y un consumo excesivo de alimentos, o también la conducta aprendida por lo dulce. Entonces, estos autores, si nos toman desprevenidos o sin experiencia, nos convencen que el asunto es potencialmente susceptible y el efecto sobre la microbiota lo argumentan muy bien. El tema es que estos autores no dicen cuál de los edulcorantes no calóricos causan esto y tampoco lo comparan a los efectos que provoca el azúcar sobre la respuesta insulínica, sobre la respuesta del GLP tipo 1, la disbiosis, etcétera. Y entonces, pues sí, es de esperarse que cualquier producto que se ingiere genere alguna modificación, pero tendríamos que ver qué contra qué para nosotros tomar una decisión. Pero como les decía, el tema también existe en que activistas, personas que suelen ser idealistas, oportunistas, toman las redes sociales para llevar agua a su molino y vemos, por ejemplo, esta aseveración donde los edulcorantes no calóricos tienen efectos de orden secundario sistémico. Y si ustedes revisan estas referencias que están aquí, van a encontrar que ninguna de las referencias que hace ese autor del artículo tienen un fundamento para que diga que existe todo esto. O como les decía anteriormente, el efecto que tienen algunas revistas con un liderazgo. Si nosotros leemos esto y no somos apegados al método científico, pues estamos sujetos a un problema importante. Y además, parece que el profesional de la salud no lee del tema. Déjenme decirles que apenas Dani García Álvarez y Erika Costa Torres, que son colaboradoras nuestras, hicieron un estudio muy interesante sobre el conocimiento y conducta de los profesionales de la salud alrededor de los edulcorantes no calóricos. Encuestaron a 1,305 profesionales de la salud. 36% eran nutriólogos, 7% pediatras, 27% otras especialidades médicas y 26% médicos generales. La mayoría de ellos, el 89%, eran graduados y en su mayoría, más de la mitad, con más de 5 años de tiempo de ejercicio profesional. Un 10% aproximadamente eran chicos de pregrado que nos podían decir qué tanto aprenden de este tema antes de salir de la facultad. Una de las preguntas fue, ¿cómo consideran su conocimiento científico sobre los edulcorantes no calóricos?
El 69.8% nos dijeron es limitado y el 30%, la mayoría de los nutriólogos dijeron suficiente. Esto quiere decir que 7 de cada 10 profesionales de la salud consideran insuficiente su conocimiento científico sobre un producto que, como veremos más adelante, cada día consume más la población y sería responsabilidad de nosotros conocerlo. Les preguntamos cuál era su opinión de los edulcorantes no calóricos como ayudante para preservar la salud o resolver o mejorar enfermedades como la obesidad, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, la diabetes tipo 1, 2 y otras. Y prácticamente podríamos hablar que el 89% nos dijeron que eran útiles en algún grado. La mayoría nos decían que eran parcialmente útiles, nosotros estamos de acuerdo con eso, y 27.9% nos decían que eran totalmente útiles. Sobre la conducta de prescripción de los edulcorantes no calóricos, 5 de cada 10 los prescriben en una forma rápida. Y de esos podríamos decir que la mitad los prescriben en salud y otros los prescriben solo en enfermedad. Cuando les preguntamos si ellos los consumían, 7 de cada 10 nos dijeron que sí los consumen. Es decir, tienen al menos la seguridad de que no les hacen más daño, porque sería cuestionable que sabiendo que hacen daño los consumieran. Y quisimos saber qué tanto influye el conocimiento para la prescripción y para considerar la utilidad. Y cuando comparamos a los dos grupos, aquellos que dijeron que conocían suficiente versus los que no conocían de manera adecuada, nos dimos cuenta que el conocimiento incidía directamente para una mayor prescripción, lo cual nos parece correcto y pudiésemos decirlo científico. Lo que no parece tener un carácter científico es, y no necesariamente anticiencia, sino sin fundamento de ejercicio profesional, es que hay posicionamientos a pesar de tener un conocimiento limitado. Y cuando veíamos el porcentaje de percepción de utilidad sujeta a este parámetro del conocimiento, vemos que la percepción de utilidad no tiene diferencia, es decir, conocer y no conocer parece que es lo mismo para considerarlos útiles. Lo cierto es que la mayoría consideran que falta educación al respecto y falta además difusión en los medios para que la población conozca de qué se trata. Y sobre todo que, como les decía, de acuerdo con los estudios de mercado, esto cada día viene más, el porcentaje de consumo de estos productos es mayor, particularmente en zonas como Norteamérica, incluyase México y Europa. Regiones que están viviendo cada día más el tema del sobrepeso y la obesidad. En conclusión, yo creo que como científicos necesitamos, como nos sugería David Hume ya desde tiempos en que apareció la ciencia, y que incluso a David Hume se le consideró en algún momento uno de los enarboladores de la anticiencia, al decirles afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y es que eso lo hacía para que los científicos demostraran con pruebas que lo que ellos decían era cierto. El tiempo ha llevado a la optimización del método científico ofrecido por Bacon, y ahora el doctor David Sackett, que bueno, murió hace unos años, nos legó su propuesta junto con otros pioneros de la medicina basada en evidencias de cómo el método científico puede ser llevado a lo más estricto y puro que nos ofrezca verdadero conocimiento para ejercer una conducta. En México, en la universidad y particularmente la Facultad de Ciencias, hace un llamado a los académicos a combatir la anticiencia. Y todo lo estamos viendo en el tema del COVID. Esa condición de que los activistas y algunos cuestionan la validez del uso de las vacunas, de fármacos, etcétera, debería de tener fundamentos de orden científico antes de hacer posicionamientos. Yo sugiero, porque decía este artículo, algo hay que hacer. Yo sugiero personalmente que Médicos Unidos, como representante de educación de la Academia Americana de Pediatría, debería de buscar conformar con todos sus grandes integrantes un colegio de validación y veracidad científica que permita hacer señalamientos en redes, que comience a posicionarse como un referente, de tal manera que todo aquello que pueda ser señalado esté en situación de debate, sea llevado a su seno y que este colegio
emita un posicionamiento ético y científico como debe de ser y se limite la carga de la anticiencia, de los pseudocientíficos, de los activistas y de todos aquellos que han lastimado la salud pública de nuestro país. En conclusión, la ciencia es un proceso estructurado para obtener un conocimiento que nace de un pensamiento y un método científico que respalde el resultado como veraz, útil y universal. Mientras que la anticiencia enmarca una tendencia que originalmente parecía, como lo decía, estar sustentada e incluso válida, porque en ese momento de los orígenes no había tanta oportunidad de poder validar el conocimiento como ahora lo podemos nosotros precisar y replicar. Sin embargo, esta tendencia se ha extendido y se ha perpetuado al grado de que hoy está sirviendo de vehículo a activistas, idealistas y pseudocientíficos en aras de obtener beneficios lejanos al colectivo. Los temas de debate en el contexto de la salud encuentran en el conocimiento limitado de los científicos una oportunidad de lucro para estos grupos. Y la responsabilidad científica al respecto, y en particular en el campo de la salud, exige que nos profesionalicemos en forma máxima como base de una práctica cotidiana. Muchas gracias, espero sus comentarios y opiniones. Muchas gracias, doctor Arturo Perea, por esta magnífica presentación. Hay felicitaciones y el doctor Reinaldo Michel dice, efectivamente, la obesidad es un estado inflamatorio crónico. La doctora Fabiola Aguilar dice, se debe centrar las políticas públicas en la prevención y enarbolar bandera de los primeros 1000 días de vida de un niño, porque incluye el tema nutricional desde la concepción al cuidar la salud materna como punto de salida en el cambio epigenético del feto. ¿Quieres opinar algo, Arturo, de eso? Bueno, pues escuchando la opinión del maestro Mitchell y la segunda opinión de la doctora, pues coincidimos perfectamente, ¿no? Hoy día la ciencia ha avanzado tanto, la nanotecnología que ya hemos platicado aquí nos ha permitido profundizar el conocimiento al grado de que hoy por hoy la medicina preventiva tiene un campo predictivo y efectivamente, conociendo los orígenes reales de la salud y la enfermedad, y particularmente de la obesidad y las crónico-degenerativas, las políticas deben de adoptar el conocimiento de la ciencia para aplicarlas de manera preventiva en la población en todo el mundo. De hecho, déjenme decirles, la Organización Mundial de la Salud creó una comisión para acabar con la obesidad infantil y adicionó hace 5 años aproximadamente el tema de la nutrición de orden prenatal, como lo señalaba la doctora. Y desde el punto de vista de atención, nosotros en la clínica, ahí en el instituto, insistimos que en todo momento hay que hacer preventiva. Recuerden ustedes los niveles de prevención. Entonces, la obesidad no nos limita a hacer prevención secundaria. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esos señalamientos. Muy bien, muchas gracias. El doctor Gustavo Castañeda menciona, el problema de los edulcorantes es que tienen un índice glucémico similar al azúcar. Lo mejor es acostumbrar al individuo a comer con menos dulce. Sí, hay un poco de imprecisión en el concepto porque no tienen un índice glucémico igual, por eso les mostraba la tabla. El azúcar tiene un índice glucémico bien definido y cada uno de los edulcorantes no calóricos tiene tiene una absorción, una distribución, un metabolismo y una excreción bien determinada. Algunos prácticamente no se absorben. Invariablemente tendríamos que entender lo que les dije, no sirven para bajar de peso a las personas, sirven para sustituir dulzor en aquellos que consumen mucha azúcar. Indudablemente hay que habituar a las personas al consumo de agua. Decíamos que en la investigación nuestra propuesta fue eliminar el consumo de bebidas azucaradas, usamos el edulcorante como medio para gradualmente irle quitando el dulzor a la bebida hasta que llevamos a los niños a tomar agua. Ese es el objetivo. Y desde manera temprana de la vida, en la alimentación complementaria, estratégica y racional, hemos insistido en enseñar a los niños al consumo de agua. Agua desde un principio y eliminarles las bebidas endulzadas. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor en que hay que proponer esto. De hecho, en 2017, la Academia Mexicana de Pediatría sacó un posicionamiento claro en torno a lo que era el manejo de los edulcorantes no calóricos. Se utilizan bajo condiciones como obesidad, diabetes mellitus,
y el objetivo no es utilizarlos para población sana ni en los niños. La idea es utilizar agua. Muy bien, muchas gracias. La doctora María del Pilar, excelente ponencia. Jorge Chuk, excelente plática, muy informativa e ilustrativa. Felicidades. Doctor Alfredo García, charla de actualidad y felicitaciones para Arturo Perea. Gustavo Landa, excelente tema, felicidades por la ponencia. Lolis Barragán, muy interesante, muchas gracias. Fabiola Aguilar, de hecho, por eso se creó el lineamiento preconcepcional en mujeres de edad reproductiva. José Fernández, muchas felicidades a Arturo Perea por su excelente plática. En fin, muchas felicidades y la verdad que es verdaderamente un reto porque tenemos tan poco conocimiento a nivel de hogar, de conocimiento familiar, tenemos tan poco conocimiento de nutrición en la escuela de medicina. Creo que son bastante limitados nuestros conocimientos y no ha cambiado mucho, pero además ha cambiado tanto la sociedad, ha cambiado tanto la forma como vivíamos hace 50, 60, 70 años, que la adaptación actualmente es bastante difícil. Yo creo que en mi época de niño, si me hubieran dicho que iba a tomar o iba a comprar agua para tomar, la gente se hubiera reído. Pero ahora es lo más normal. Creo que la evolución de la sociedad, en parte los intereses comerciales, las políticas de salud, han hecho que tengamos una población que además, si le sumamos la falta de ejercicio, pues obesa, y es muy preocupante porque esos niños obesos, que es el futuro del país, pues algo tenemos que hacer. Arturo. Sí, indudablemente, Eduardo. Yo hablaba de esa comisión que créanme que vale la pena. Por ejemplo, en Barcelona se está creando, leíamos Paul y yo, que ya saben que es uno de nuestros motores importantes en el grupo de la Alianza. Hablábamos nosotros que en Barcelona ya se está creando un grupo que está acreditando la validez científica de las aseveraciones que se dan. Y es que estamos inmersos en las redes sociales de Internet con tanto fake news y con tantas aseveraciones sin fundamento, que la población bajo condiciones especiales las lee y las cree. Y ese es el tema de las vacunas, que crece y crece y crece, y señalaba la Facultad de Ciencias de la UNAM que no estamos haciendo nada los verdaderos científicos o los que consideramos utilizar el método científico como aval para nuestro conocimiento. Y por eso me parece que la academia y Médicos Unidos, o ahora ya los Profesionales Unidos por la Salud, como bien propones, Lalo, tendríamos que hacer un colegio que permita, cuando esto es debate, analizarlo. Tenemos excelentes metodólogos y expertos y conocedores de los temas en específico que se los podríamos dar a ellos y como comisión recibir de nuestros expertos inmunólogos un aval a que una vacuna está siendo acreditada mal o desacreditada mal y hacer un posicionamiento de parte nuestra y viralizarlo igual como ellos viralizan, ellos me refiero a los activistas o a los anticientíficos, sus conceptos sin fundamento, pero que pegan muy duro y que lo vivimos. Nosotros escuchamos de los pacientes que vemos, oiga doctor, pero si le damos eso, ¿no dice la gente que da cáncer? Es que yo escuché que a un tío le dio cáncer porque estaba tomando tal sobrecito. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está leído? Y luego viene la oleada de los que van antagonizando el conocimiento de esto y se vale porque son tan estudiosos como nosotros, pero el tema, como decía Rousseau, es evitar que contaminen o que haya una corrupción del ejercicio profesional y peor aún del conocimiento creado por intereses de contexto. Eso sería muy lamentable y desafortunadamente hay señalamientos de cucharear datos, de establecer formas y eso es lo que no se vale. Por eso este colegio que yo sugiero, que bueno, no yo, todo el equipo de la alianza sugerimos, debería de ser acreditado por la academia para poder contener esa clase de cosas e insisto, viralizarlos al mismo nivel.
Muchísimas gracias. Pues vas a poner a trabajar a mucha gente y a algunos los vas a producir insomnio, porque ya están aquí comentando que excelente propuesta del doctor Arturo Perea como una tarea más para Médicos Unidos. Muchas gracias por la ponencia. La doctora María del Carmen García, felicidades por la ponencia. La doctora Silvia Arreola, muchas felicidades. Doctor Perea. María de Gracias. Rodrigo, saludos desde Oaxaca. Felicidades, doctor Perea. Un saludo. Reinaldo Michel, abrazo para Arturo Perea. Muchas gracias igualmente. Definitivamente que nos dejas muy, aparte de informados, muy entusiasmados y muy inspirados, que tenemos que cambiar cosas, que tenemos que trabajar sobre cosas nuevas y que tenemos que ponernos a hacer la tarea para que hagamos las cosas e informemos con un método científico, evitar la confusión, evitar las fake news, evitar que la población crea en líderes de opinión, youtubers, etcétera, y que jueguen un poco con su vida y bienestar, jugando con su salud, con este tipo de opiniones. Yo verdaderamente me siento muy entusiasmado de lo que has dicho y muy comprometido. No sé si quisieras dar algún mensaje final, porque ya estamos llegando al final. Siguen las felicitaciones de Jorge Alonso López Carrasco, Oscar, también felicidades, excelente ponencia. Debemos de invadir las redes sociales e informar. Tiene toda la razón. No sé, Arturo, si tú quieras dejar un mensaje así final. Bueno, en primer lugar agradecerle a la Academia y a Médicos Unidos esta oportunidad, a ti en particular. La verdad es que siempre es un reto y un compromiso hablarles a los distinguidos integrantes de esta asociación que has creado y lo tratamos de hacer con el mayor respeto y gusto. Mi mensaje sería reiterar la necesidad de posicionarnos en redes, en medios, ir más allá de lo que sería Face y YouTube y ponernos en una plataforma que esperemos ahora con la formalización de Médicos Unidos se pueda alcanzar y esa plataforma comencemos a utilizarla como referente en cada sitio donde estemos. Y si se crea el colegio de veracidad científica de cada una de estas aseveraciones, decir, además el colegio de la Academia y de Médicos Unidos avala esta afirmación, fue revisada. Y podríamos ser entonces con el tiempo como agrupación un referente no contaminado por todo lo que contamina a muchos y en consecuencia darle un aval a las cosas buenas que deja la ciencia y señalar también las no tan buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Tus palabras me llegan mucho porque además tú eres de los fundadores de Médicos Unidos. Somos simplemente 6 médicos que iniciamos a Médicos Unidos y esa fuerza ha ido sumando a otros tantos más muy talentosos, muy inteligentes, muy brillantes en cada una de sus áreas. Lo que propone es totalmente a partir de este momento me comprometo a que se realice. Te quiero agradecer porque siempre has apoyado las ideas desde el 8 de mayo que diste la primera videoconferencia hasta ahora que estamos llegando a los 600 suscriptores en YouTube y que tenemos más de 24,000 visitas en 150 videos. Y pues la verdad que ha sido maravilloso esta evolución en 10 meses y medio y que ahora el 21 de abril cumpliremos un año. Realmente me siento muy satisfecho de haber unido a tantos médicos brillantes, sobresalientes como tú. Muchas Gracias. gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su tiempo y los invitamos a una actividad más de Médicos Unidos por México próximamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.